Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga en esta mañana. Nos ponemos de pie, por favor, para empezar nuestro servicio en esta mañana. Padre Celestial, te damos la gloria y la honra a ti por esta mañana que nos concedes nuevamente de poder estar acá para glorificar tu nombre, para exaltarte a ti. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que todo lo bueno viene de ti, Señor, y que tú eres el proveedor de la vida. Y estamos aquí en esta mañana para escuchar tu palabra, para darte gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, aunque cuando nosotros no merecemos de tu amor y de tu misericordia. Te suplicamos que tu nombre sea exaltado en esta mañana, todo lo que hagamos sea para bendecirte a ti y que abras nuestros oídos, que prepares a nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar la siguiente canción, Dios de Maravillas, ya la han escuchado antes. Ayúdenos, por favor.
gloria a Dios. Las maravillas de toda tu creación dicen santo, santo. El universo declara tu majestad. Eres santo, santo, Dios de toda creación, Dios de toda creación. Temprano en la mañana, en tu luz celebraré. Y si tropiezo en las tinieblas, tu nombre siempre clamaré. Las maravillas de toda tu creación dicen santo, santo. El universo declara tu majestad. Eres santo, santo, Dios de toda creación, Dios de toda creación, Dios de toda creación, Dios de toda creación. Aleluya, al Señor de toda creación. Aleluya, al Señor de toda creación. Aleluya, al Señor de toda creación. Las maravillas de toda tu creación dicen santo, santo. Señor Jesús, revela tu corazón. Padre santo, santo. El universo declara tu majestad. Eres santo, 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 santo. Aleluya, al Señor de toda creación. 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 Amén. A Él sea la gloria y la honra. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a tomar unos minutos para saludarnos unos con otros. Muy buenos días. Que el Señor, la bendición y la paz de Cristo estén en su corazón en esta mañana. Posiblemente hay alguna tribulación, algún problema, pero no hay mejor lugar que estar aquí, en la casa del Señor. Así que gocémonos, entendamos que venimos con el único propósito de exaltar al Señor. Amén. De darle honra, gloria y gracias por lo bueno que ha sido esta mañana y toda la semana con nosotros. Así que vamos a dar la bienvenida. Tenemos una familia que nos visita por primera vez, es Daniel, Ana, Anabel y Daniel Jr., que nos visitan por primera vez. Si fueran tan amables para conocerlos. Amén, bienvenidos. ¿Vienen del Valle o ya están por aquí establecidos? Bueno, aquí estamos a sus órdenes, aquí son los hermanos, y faltan muchos, yo creo que tomaron vacaciones, pero estamos aquí para asistirles, para que se gocen primeramente en la palabra del Señor y para que la palabra que escuchemos el día de hoy quede bien plantada en nuestros corazones. Así que bienvenidos.
creo que es la única familia, los demás somos ya de casa, así que nos gustamos estar aquí en esta mañana. Como ustedes ven, nuestro hermano y su esposa han tomado el día, ¿verdad? Un pequeño descanso no hace mal a nadie, así que ellos están ahorita en ese periodo de descanso. Así que vamos a orar por ellos y también queremos iniciar con algunos mensajes, algunas oración precisamente y obviamente anuncios. Así que lo más importante es todo junto, pero cada cosa tiene la importancia necesaria. Por ejemplo, hay un pasaje bíblico, Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Somos la iglesia de Cristo, amén, y somos la novia de Cristo, que el día de mañana vendrá por nosotros y tenemos que estar preparados, como una novia se prepara. ¿Cómo se prepara? Se asea, se viste de gala y sobre todo prepara su corazón para entregárselo al futuro esposo. Él es nuestro esposo. Hablamos de una terminología en la que nosotros tomamos el lugar de esa iglesia en la que Él murió, donde Él se entregó, dio su vida, derramó de su sangre para que nosotros podamos estar ante su presencia por una eternidad. Es la promesa del Señor, es la promesa en que nosotros caminamos, vivimos y soñamos, y que un día el Señor nos permitirá tal vez vernos nuevamente. Así que mantenga eso en su corazón, porque es una promesa del Señor. Como anuncios tenemos Aguana. Aguana comienza el día de hoy, si no estoy mal. Jueves, 7 a las 6 de la tarde. Niños desde 3 años hasta el 6º grado, y el domingo 10 de las 5 de la tarde, de las 10, ¿verdad? No, a las 5 de la tarde para los grados 7 y 12. Así que todos aquellos que tengan hijos y que tengan nietos o que conozcan a alguien que quiera ser bendecido por la palabra del Señor y el gozo en los hermanos a través de la palabra, podemos regresar, si hacen favor, para poder compartir de la bendición de Aguana. Es muy importante educar a nuestros hijos en la palabra del Señor para que el día de mañana, el día que ya crezcan, el día que ya ellos elijan decisiones, sea en base a la Biblia. Así que nuevamente hay formularios disponibles. Aquí enfrente hay una mesa para que anoten el nombre de los niños y obviamente tengan mucho más información. Así que por favor les invito a que mantengamos eso en nuestra mente y en nuestros hijos y en nuestros nietos, para aquellos todos que puedan calificar. El próximo anuncio tiene que ver con la clase de matrimonios. ¿Cuántos casados sabemos aquí? Todos, ¿verdad? Y también los que no, los que no tengan pareja, que hayan sido separados o que sean viudos o viudas. Es un elemento importante. La educación en la Biblia es importante. El matrimonio instituido por nuestro Señor, por Dios, obviamente nos habla, prepararnos más porque ¿lo sabemos todo? Yo no. Yo necesito continuamente estar aprendiendo. Así que el domingo 10 de septiembre al 17 de diciembre a la 1 de la tarde hay un costo de $20. También para más información, contactar a Bill o Tun, ¿verdad? Bill o Tun, para anotarse y comprar sus libros y todo el material necesario, y obviamente de información más a fondo sobre el tema. Es importante el matrimonio porque es ese ministerio para aquellos hombres y hermanas, es el primer ministerio y la primera obligación que el Señor nos da, de tener un matrimonio en orden. Sabemos que no hay perfección. ¿Por qué? Porque nosotros somos imperfectos, porque nosotros somos pecadores y fallamos, pero con la guianza de nuestro Señor, la ayuda y la asistencia de Él, sabemos que caminamos a glorificarle, todo para su honra y su gloria. Así que el próximo anuncio tiene que ver con el Instituto Bíblico de la Fe. Brad Newman es el encargado, es un programa de formación para estudiantes de secundaria o mayores sobre lo que es la teología. Es curso gratuito, una teología sistemática de John MacArthur. Estudiarán el libro de Job, Salmos y Proverbios, puros libros sapienciales de sabiduría, y aparte sobre lo que es la doctrina de la salvación, qué es el arminianismo, qué es el calvinismo, qué dice uno, qué dice el otro, cuál es el correcto, cuál es el que nosotros domingo a domingo escuchamos, que es la doctrina
de la salvación, la doctrina de los elegidos. ¿Quién es realmente el elegido? ¿Somos nosotros? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos continuamente. ¿Estamos ahí? Si sí, ok. Si hicimos un arrepentimiento sincero, caminamos en fe y continuamente estamos buscando del Señor, considero que estamos bien. Pero lo más importante, el amor al Señor, es nuestra relación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo que nos está guiando día a día. Así que este estudio es muy, muy importante. Nuevamente, bienvenidos, y creo que si no hay otro anuncio, vamos a iniciar con las oraciones. Tenemos necesidades en nuestros hermanos, algunos que no están por cuestiones de cirugía. Tenemos algún hermano, Eduardo Vasconcelos, bueno, un hermano que ha tenido cirugía abierta de corazón y obviamente pues no es algo sencillo. Y muchos otros, ¿verdad?, que tengamos también en mente, familiares, aún nosotros mismos que padecemos de algún malestar físico. Estemos orando por cada uno de nosotros. Orad sin cesar los unos por los otros, dice la palabra. Así que vamos a ponernos a la oración, vamos a ponernos al favor de Dios para que nosotros podamos, como iglesia, poder venir al Padre y solicitar su ayuda. Así que oremos. Precioso y majestuoso Señor, bendito sea tu precioso nombre, Padre Jehová. Gracias, Señor Adonai, Shaddai, Señor, gracias porque eres bueno con nosotros. Nos has permitido una semana más, Señor, en la que nos has guardado, nos has protegido, nos tienes aquí con bien, Señor. Y oramos, Señor, porque, Señor, eres bueno con nosotros, Señor. Gracias por poder decir afirmativamente, con toda convicción, que somos tus hijos, Señor. Pedimos, Señor, que esa bondad y esa gracia que has tenido para con nosotros, Señor, perdone, Señor, todos nuestros traspasos, todos nuestros pecados, todas nuestras omisiones, Señor, porque te hemos fallado de alguna manera u otra, por muy pequeña, mediana o grande, Señor. La falta es una falta, Señor. Y antes de ofender a alguien, te ofendemos a ti, Señor. Perdona todas nuestras fallas, Señor. Al mismo tiempo, oramos en esta mañana, Señor, apelando, buscando, Señor, de tu misericordia para perdón de pecados, pero también para la ayuda, Señor, que tenemos con nuestros hermanos. Hay hermanos de necesidad importante, peticiones, Señor, como para el baby Esteban, Señor. Pido por su salud, su recuperación pronta, Señor. Un crecimiento normal, Señor, en todas sus áreas de la vida, Señor, que le tengas a bien. Dale misericordia y compasión y que prontamente lo tengas a bien. Blanca Trujillo, por salud en cáncer de mama, Señor. A Eugenia Contreras, por salud, que es la mamá de Yesenia, que tú la tengas a bien, Padre, que ella pueda reconocerte como el Dios Todopoderoso y al mismo tiempo, Señor, que ella, Señor, pueda confiar plena y totalmente en ti. Hernán Bermúdez, para salvación y salud. Oramos, Señor, para que doble sus rodillas, Señor, ante tu majestad. Pedimos también por Leslie, por salud, nieta de la hermana Irma Zamora. Sé con ella, Señor, en la recuperación. Oramos también, Señor, continuamente, como cada domingo, por Natalie Luis, en su sanidad y fortaleza. Que también, Señor, tenga compasión, Señor, que sea su misericordia derramada en su salud y recuperación total. Oramos también por Rebeca Ramírez, aquí presente, por salud y por su embarazo, Señor, para que pueda, Señor, ella traer ese baby a tus pies, Señor, y que con su ejemplo y su dedicación y alabanza a ti, Señor, ella pueda también replicar, duplicar lo que ella pueda ver en su madre y su padre, Señor. Sé con ella también. Teresita Hernández, salud y fortaleza, Señor, ten misericordia en su vida, Señor, en lo físico y en lo espiritual, y que la tenga, Señor, siempre presente en tus ojos, Señor, en tus manos, en tu mente, Señor. Todo bueno y todo malo que suceda a nosotros, tú lo permites, Señor. Así que dale la confianza, dale la fe en su vida. Verónica Galván, fortaleza por cáncer, Señor, en esa lucha también. Asístele, Señor, sé con ella y apóyala. Araceli López, salvación y sanidad de cáncer. Pedimos, Señor, que seas en esa lucha, Señor, tú, obrando victoriosamente en una recuperación. Daisy Carranza, salvación, sufre de esquizofrenia, Señor, que cualquier afecto de cualquier mal, tú, Señor, le quites, Señor, le protejas, Señor, con tus ángeles guardianes y con tu hermosa y preciosa voluntad. Sé con ella, su familia, que ella pueda venir a ti con arrepentimiento sincero de pecados. Rubí Carranza, Señor, oramos por salvación, que deje las drogas, Padre, que pueda
recuperarse, Señor, y poner todo su ser en ti, Señor. Ayuda a su familia también a no desistir, a fortalecerse en tu palabra y que ellas puedan llegar, Señor, a una victoria total en tu precioso nombre, Jesús. María Ibarra, salvación y sanidad de cáncer, Señor, sé con ella, Señor, también fortalécela también, Señor, trae tu misericordia y ayúdale totalmente en esta lucha, Señor. Eduardo Zavala, que comentamos hace un momento, también sanidad y fortaleza, está en casa, en recuperación, que no olvide continuamente la fragilidad del cuerpo humano, que él pueda entender, Señor, que necesita de ti hoy más que nunca, siempre, siempre, Señor. Tú permites las enfermedades para entender precisamente la debilidad de nuestro cuerpo, la debilidad que una pequeña bacteria a veces nos destruye, nos mata, Señor. Sé con él, ayúdale a su familia, tráeles consuelo, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Y aquí hermanos presentes y ausentes también, que no están, Señor, sé con ellos. Aquellos hermanos que están de viaje y de trabajo, viaje de trabajo también. Guárdales, protéjales, Señor, que tu misericordia y tu protección sea con ellos, Señor. Que ellos, donde quiera que estén, no olviden lo más importante que eres tú, Señor. Gracias, Padre, porque solamente tú, mi Señor, podemos acudir, Señor. Sin ti nada somos, Padre. Sé con cada uno de nuestros hermanos, Señor, es la petición que tenemos en esta mañana. Pido, Señor, que tu misericordia sea derramada y tu voluntad y los resultados, Señor, y las respuestas que tenemos, porque también tenemos respuestas favorables. Ha habido recuperaciones de salud. Así que, Señor, te agradecemos profundamente, Señor, y te pedimos todas esas cosas en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a continuar con el servicio, vamos a ponernos de pie, vamos a continuar alabando al Señor con adoración y alabanza. Cante, alabe al Señor.
vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Gloria a Dios. Somos libres por Cristo, amén. Amén. Siguiente canto habla de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Él es nuestro Padre Celestial. Vamos a cantar eso. He oído mil historias de quien cree que eres tú, mas yo he oído tu dulce voz en la oscuridad y me dices que me amas y que no me dejarás. Eres un buen Padre, eres tú. Eres tú, eres tú, soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Este mundo está buscando respuestas sin cesar, mas yo sé que buscamos respuestas que tú solo das, sabes tú. Petición antes de mi oración. Eres un buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Porque es perfecta, Dios, tu voluntad. Es perfecta, Dios, tu voluntad. Es perfecta, Dios, tu voluntad en mí. Es perfecta, Dios, tu voluntad. Es perfecta, Dios, tu voluntad. Es perfecta, Dios, tu voluntad en mí. Es tu amor tan innegable que yo no puedo hablar. Paz tan inexplicable que ya ni puedo pensar. Y me llamas más profundo y me llamas más profundo y me llamas más profundo en tu amor. Amor, eres un buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Eres un buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Eres un buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Eres un buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo.
Alabado sea mi Señor en esta mañana. Señor, recibe nuevamente honra y gloria, Señor. El único propósito de estar aquí nosotros es honrarte, glorificarte y exaltar tu hermoso y precioso nombre, Señor. Gracias, Señor, porque permite, Señor, que en esta mañana, Señor, preparemos nuestros corazones. Asiste a mis hermanos en esta mañana a abrir sus ojos, Señor, y sus oídos, Padre, para que puedan recibir palabras, Señor. Que sea una semilla, que se plante, que sea lo más precioso, Señor. Más precioso que el mismo oro, Señor. Sé con cada uno de nuestros hermanos aquí presentes. Asístele, Señor, en poner cualquier preocupación, cualquier ansiedad que pudiera existir a un lado, Señor, y que solamente tu palabra reine, Señor. Ayúdale, Señor. Te pedimos esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Gloria a Dios. 1, 2, 3, gloria a Dios. Gloria a Dios por la mañana que nos permite alabar al Señor. Quisiera que toda la mañana fuera adoración y alabanza, porque el Señor lo merece. Es una de las actividades que estaremos llevando a cabo precisamente allá en la eternidad, alabando al Señor. En esta mañana queremos dar la bienvenida a un hermano recientemente nuevo aquí en nuestra congregación, podríamos decir, pero que tiene el deseo de poder compartir palabras. Así que pedimos que el hermano Jesse, por favor, pase aquí al frente y que me permita hacer una oración por usted para que pueda traernos palabra. Así que una gratitud al Señor que ha permitido esta oportunidad y al pastor que ha permitido también compartir el púlpito. Así que inclinemos nuestro rostro, vamos a poner al hermano a la presencia del Señor para que sea Él tomando el control, que no sea la voz de Él, pero que sea la voz de nuestro Señor a través de su preciosa palabra. Oremos. Mi Dios, Señor, nuevamente gracias, Señor, por recibir tu palabra en esta mañana. Pedimos, Señor, la unción en el hermano Jesse, Padre. Sé con él, asístele, Señor, permítele, Señor, la fluidez de tu palabra, que el Espíritu Santo, Señor, lo toque, lo tome, Señor, y pueda, Señor, traer palabras, Señor, que glorifique a tu precioso nombre. No somos nosotros, no es Él, pero eres tú, Señor. Ayúdale, Señor, a glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a poder recibir con agrado, Señor, y también con esa necesidad que tenemos de ser redarguidos, Señor, en tu palabra para poder, Señor, también despertar y hacer lo correcto, Señor. Si hay gozo, si es una doctrina de bendición, bienvenida también, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad, gracias por el hermano y gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, que tú les has permitido la vida y el deseo de estar aquí presentes. Gracias te damos, Señor, y pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Hermano Jesse, Dios me lo bendiga. Adelante. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Le doy gracias al Señor por este privilegio, hermanos. Gracias al Señor. Tengo un poquito más de 2 años congregándome aquí. Y le doy gracias al Señor, ¿verdad?, por este momento. De verdad, para mí es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. El Señor me ha dado el privilegio de compartirla varias veces en diferentes lugares, hermanos. Pero es la primera vez que el Señor me ha dado el privilegio aquí, hermanos. Ahí le doy gracias al Señor. Es algo que el Señor conoce el deseo de cada uno, o sea, de compartir la palabra del Señor. El Señor me da el privilegio de salir a evangelizar con un hermano de la iglesia americano del otro lado. Brother Russell es un siervo de Dios que he aprendido mucho de él igualmente. Y bueno, hermanos, yo no vengo a hablar de mí, sino a hablar de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque Él es el que, de Él es el que debemos de hablar. Él es el que tenemos que glorificar. Y como dice la palabra del Señor, yo soy un siervo inútil, ¿verdad? Pero el Señor le ha placido darme este privilegio y aquí estamos, como dijo nuestro pastor el otro día, la palabra del Señor lo dice claramente: heme aquí. Cuando el
Señor me da un privilegio, yo le digo, Señor, heme aquí, en lo que tú me quieras usar. Y grandemente el Señor es bueno, ¿verdad? Y la palabra de la semana pasada que compartía el hermano Esteban, de verdad a mí igualmente me habló, ¿verdad? No hay nadie que busque al Señor. No hay nadie que busque al Señor. No sé si muchos se acuerdan de esa palabra que el Señor trajo la semana pasada, el necio. ¿Verdad? Nadie quiere buscar al Señor. Pero aquí estamos, hermanos, ¿verdad? Yo sé que el hermano ya oró y vamos a que el Espíritu de Dios sea el que me guíe en todo lo que yo diga, hermanos, ¿verdad? Que sea palabra de Él. Y antes de que yo comparta, yo siempre he dicho, cuando el Señor me da el privilegio de compartir algo, primeramente Él me habla a mí, ¿verdad? Porque si el Señor, yo no puedo decir, el Señor me dio esta palabra para ustedes, porque el Señor me la dio primeramente a mí, ¿verdad? Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, a algo que va a ser diferente, yo creo que para ustedes, hermanos, el pastor y los hermanos siempre ponen las escrituras aquí, pero yo he aprendido, hermanos, así, a escribirlo. Porque he tenido la experiencia de que he ido a lugares donde se les ha ido el wifi, donde se les ha ido el internet, y a aquellos predicadores que dicen que se han preparado, se les olvidó qué predicar. Pero una cosa sí es, cuando usted lo apunta y usted se sienta, no creo que se le pueda olvidar, ¿verdad? Pero, hermanos, quiero que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 10. Y cuando lo encuentren me digan un amén, hermanos. Les voy a leer lo más los primeros 10 versículos, vamos a leer del 1 al 10, les voy a leer los primeros 10 versículos de la Biblia de las Américas. Al pastor le gusta esto y esta Biblia. Yo sé que hay varios hermanos que tienen esta Biblia. Es hermosa la Biblia, pero yo me gusta enseñar mucho con la Reina Valera, hermanos. Con la Reina Valera me estaba preparando y estaba preparando en la Biblia de las Américas. Es hermosa, hermano, y las leo, las comparo. Y tengo varias traducciones, hermanos, pero a mí siempre me ha gustado enseñar de la Reina Valera, ¿verdad? Pero vamos a leer los primeros 10 versículos aquí, hermanos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad cuál gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados. Y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la
simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconoce los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Amén. Gloria a Dios. Se da, hermanos. La palabra lo dice bien clara, la palabra del Señor lo dice ahí, lo que acabamos de leer, hermanos. Y es una palabra fuerte, hermanos, porque usted va allá afuera en el mundo y todos dicen que creen en Dios. Y todos les dicen que son hijos de Dios. Pero en realidad aquí la palabra del Señor nos dice que no todos son hijos de Dios. Hay unos que son hijos del diablo. Y la palabra del Señor nos explica bien claramente, hermanos, que todo aquel que es nacido de nuevo, no practica el pecado. Y hay una gran diferencia, hermanos, de pecar y practicar el pecado. Lo han compartido los hermanos aquí y se ha enseñado y la Biblia nos dice. Pero leyendo la carta de Primera de Juan, miraba, hermanos, dice, la primera carta de Juan nos enseña 4 cosas. En la primera carta de Juan nos enseña: Jesús es la palabra que da vida. Y eso nos lo enseña en el capítulo 1, del 1 al 4. Y nos enseña también que Dios es luz, por lo tanto debemos vivir en su luz. Capítulo 1, versículo 5, y capítulo 2, versículo 29. Y tercera nos enseña que Dios es nuestro Padre. Por lo tanto, debemos vivir como sus hijos. Él es nuestro Padre, hermanos. Y por lo tanto tenemos que vivir como sus hijos de Él. Nos enseña en capítulo 3, 1 y capítulo 5, versículo 13. En la cuarta, podemos estar seguros que Dios nos escucha. Porque Él escucha a sus hijos, hermanos. Algo que tenemos que tener en mente, la Biblia lo dice, no yo, que Él no escucha las oraciones del pecador. Él no escucha las oraciones del pecador. Y la palabra claramente lo dice. Pecamos claramente diario. Pero ya no vivimos en esa vida pecaminosa de donde el Señor nos ha sacado, hermano. El Señor nos ha libertado de ese mundo, de esas tinieblas, hermanos. De esa vida pecaminosa que nosotros vivíamos antes de venir a los pies de Él. Porque cuando el Señor nos renueva, hermano, nos da una mente nueva. Y no podemos practicar las cosas que hacíamos antes. Lo grandioso de ser hijo de Dios, hermanos, el amor del Padre, en el versículo 1 que acabamos de leer, hermanos, dice, mirad, cuál amor os ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, ahorita donde quiera que estamos yendo, mi niña va aquí a David G. Millen y nos dijo ayer que habían unos niños o unas personas que estaban regalando Biblias fuera de la escuela de ella y que llegaron y los corrieron. Me dice, why dad? La Biblia nos acaba de decir, porque el mundo no conoce a Cristo. No quieren que se hable de la palabra del Señor. Ahorita donde quiera que vamos, hermanos, nos va a criticar la gente. Nos va a criticar la gente. Porque empezar no han nacido de nuevo, no conocen del Señor. Miremos cómo empieza el versículo 1, como creyentes. Nuestra autoestima se basa en el hecho que somos amados de Dios y nos llama hijos suyos.
Saber que somos hijos de Dios debe animarnos a vivir como lo hizo Jesús, hermanos. Nomás por saber que somos hijos de Él, nos debería animarnos a vivir como Él vivió. Muchas personas, me he topado, hermanos de otras iglesias, hermanos, me he topado personas que dicen, me gustaría vivir en los tiempos que Jesús vivió, para que Dios me hable como le habló a Moisés. De verdad, si Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Pero una diferencia es que nosotros no haríamos lo que Moisés hizo. Él fue obediente. Dios le decía, ve, y él iba. Nosotros, el Señor nos dice, ve, evangeliza a aquel que anda en las calles, al vagabundo. Y no queremos ir. ¿Por qué? Porque en realidad no nos nace o tenemos miedo. Pero el Señor Jesús se metía en lugares donde nadie quería ir. Pablo iba a lugares donde nadie quería ir. Aún los hermanos le decían que no fuera, porque ahí lo esperaban. Y él le dijo a los hermanos, ¿por qué estás triste? Pero el Señor es bueno, hermano. Y quiero que me acompañen, hermanos. Ahora yo creo que todos trajeron su Biblia, ¿verdad? Y si no trajeron su Biblia, pues yo creo que muchos tienen su Biblia en su teléfono, ¿verdad? Vamos a las Escrituras, hermanos. En Romanos 8. Romanos 8, hermanos. Del versículo 14 al 18. Gloria a Dios. Romanos 8, versículo 14 al 18. Dice la palabra del Señor. Porque todos que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí lo dice la Biblia bien claramente, hermanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Verdad, hermanos? Y vamos otra vez a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Dice la palabra del Señor: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y todos ya conocen este versículo, hermanos, de memoria, yo creo, Juan 3:16. ¿Verdad? Juan 3:16, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, hermanos, no se pierda. La vida cristiana es un proceso, hermanos, de llegar a ser más y más como Cristo. Es un proceso, hermanos.
Cuando el hermano, la hermana que está aquí, se bautizó el otro día, gloria a Dios, se da por su vida de ella. Se me quedó algo porque dijo el pastor, compartió el pastor que ella tenía como 2 semanas, ¿verdad, hermana?, de conocer al Señor, entregar su vida al Señor, y se bautizó. Y esa misma semana, mi niña, tengo una niña de 12 años, que he compartido con ella, me pongo a leer las escrituras con ella, y estábamos hablando del mismo tema, del bautismo. El bautismo no salva, hermanos, pero es un paso de obediencia. Fue, como decía el pastor, es el primer paso de obediencia al Hijo de Dios. Porque tú ya creíste en Él. Ya cuando tú creíste en Él, dice la palabra del Señor que viene el Espíritu Santo de Dios y te sella. Tú ya perteneces a Él. Y ahí en Mateo 28 nos explica cómo creyeron y luego fueron bautizados. Y en mi trabajo me preguntaron una pregunta que si yo ya fui bautizado. Y le dije, sí, gloria a Dios. Y me quiso hacer una pregunta a esta persona. Le dije, y como que se quiso quedar callada, le dije, pregúnteme, ¿cuánto duraste para bautizarte después de que creíste ese Señor? Y yo contesté así, tristemente, duré 5 años. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que me explicara. Pero cuando tú vas leyendo y leyendo, el Espíritu de Dios te enseña, te muestra. Y tristemente, 5 años, porque no hubo nadie que me explicara qué era el bautismo. Y ahora mi niña va creciendo y me hace más y más preguntas. Y gloria a Dios por eso, hermano, porque entre más preguntas me hace ella, me hace que me meta más a aprender, para poderle enseñar, para que no sea engañada allá en el mundo. Ayer vino una de mis hijas del valle y decía que tenía una amiga o un amigo que era mormón, pero era muy buena gente. Le digo, wow, puede ser buena gente, pero ellos están bien perdidos, porque ellos creen que Jesús es hermano de Satanás y que el Señor lo reprenda. Y le enseñé a mi hija y se quedó, wow, I didn't know that. Por eso hay que enseñarle a nuestros hijos, hermanos, para que no sean engañados. Vamos a Romanos 8:29, hermanos. Romanos 8:29. Gloria a Dios por su palabra. Romanos 8:29 dice la palabra del Señor. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este proceso no estará completo, hermano, en nosotros. El ser cristiano, el vivir el ser hijo del Señor, no se completará hasta el día glorioso que el Señor nos llame a su presencia, o Él venga en ese rapto y nos vayamos con Él, hermanos. Es un proceso diario de morir diario a los deseos de esta carne, porque los deseos de esta carne es pecaminosa. Muchas personas, pero mi corazón, yo me dejo guiar por mi corazón, pues te estás dejando guiar por tus malos deseos, porque son perversos, dice la palabra del Señor. Pero aquel que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios y es guiado por Dios. Tomaremos decisiones, hermanos, que a veces nos va a doler tomar esa decisión, porque nuestras emociones entran. Pero cuando el Espíritu de Dios te guía, hermanos, y tú tomas esa decisión, al tiempo mirarás que fue la decisión correcta. Porque nuestras emociones nos va a guiar a la destrucción. Hermanos, yo me tuve, ahora poco a poco el Señor
El Señor, tengo mis hermanas una de mis hermanas que el Señor ella me ha hablado para hacerme preguntas sobre la palabra del Señor. Pero es algo que yo tuve que hacer, apartarme de mis hermanos. Somos 5 hermanos. Y para la gloria del Señor soy el único que le sirve al Señor ahorita. Y digo ahorita porque el Señor sabe el tiempo de ellos. Sí, así es. Pero nuestro testimonio, nuestro amar al prójimo, traerá a aquel a los pies de Cristo. Dice la palabra del Señor, ¿qué te ganas con amar al que te ama? Si el impío hace lo mismo. ¿Qué te ganas con hacerle bien al que te hace bien? Si el impío hace lo mismo. Al contrario, tenemos que amar al que nos hace mal. Y orar al que te habla de ti o al que te persigue. Y eso es lo más difícil. Pastor Keila daba una predicación una vez sobre el mandato del varón y el mandato de la mujer. Y es algo que uno medita. El mandato del hombre es amar a su esposa. El mandato de la mujer es respetar a su marido. ¿Qué es más fácil para ti, amar o respetar? Amar. Tú puedes respetar a alguien que no te caiga bien, pero puedes amar a alguien que no te caiga bien. Porque Dios es amor solamente con Él. Es un proceso el caminar de nosotros diario, hermanos. Como hijos del Señor, Él nos está cambiando, nos está puliendo diario. Nos está puliendo diario hasta que veamos al Señor cara a cara. Y quiero que me acompañen a Filipenses 3:21, hermanos. Filipenses 3:21, hermanos. Ahora vamos a leer, a ojear la Biblia, ¿verdad? Mucha Biblia, hermanos, así he aprendido yo y aprendemos, hermanos, ¿verdad? Filipenses 3:21 dice, el cual transformó el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El poder del Espíritu de Dios. Sujetar todas las cosas, hermanos. Mira este versículo, y aquí me gusta. Vamos al Evangelio de Lucas 12, hermanos. El Evangelio de Lucas 12. Del 35 al 40. Dice la palabra del Señor. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros es semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, lo que compartía el hermano hoy. Para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supuese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también está preparados porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Eso, hermanos, nos debe de motivar de buscar constantemente del Señor. De buscar constantemente del Señor. La palabra del Señor nos dice bien claramente, hermano. El
Señor vendrá por su iglesia en ese rato. Y nadie sabe cuándo es ese día. Pero si no estamos en el Señor, que es Cristo Jesús, si no permanecemos en Él, hermano, si no hemos nacido de nuevo, hermanos, no nos iremos con el Señor. Algo que he aprendido, hermanos, yo lo comparto porque aún Pablo se expresa y dice sus palabras, que las cosas que él hacía antes, lo hacía ignorantemente. Y yo antes, hermanos, yo compartía, y no me da vergüenza porque ignorantemente lo hacía, hermano, que la salvación se perdía. Pero algo que he entendido en la palabra del Señor, que la salvación no se pierde, hermano. Si tú has nacido de nuevo y eres salvo, la salvación no se pierde. Pero algo que he aprendido también, que la palabra dice, si somos hijos de Dios, tenemos que caminar y andar como hijos de Dios. Porque si tú eres nacido de nuevo, no podemos andar como andábamos antes. No podemos vivir como vivíamos antes. Porque si en verdad vivimos como vivíamos antes, si andamos como andábamos antes, si hablamos como hablábamos antes, no hemos nacido de nuevo. Porque la palabra dice que Él nos ha renovado, nos ha transformado, nos ha dado una mente nueva. Y es algo que he aprendido, hermanos. No por obras, no hay nada que háganos en este mundo para poder entrar al reino de Dios. Pero cuando tú le has creído a Él y Él te ha sellado, Él te da ese hacer, ese querer por el hacer, de servirle, hermanos. No por obligación, sino por agradecimiento. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, hermanos. 1 Tesalonicenses 4. (16 al 18). Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es el proceso, hermanos, el vivir en Cristo constantemente, como hijos del Señor. Las maravillas de ser hijos de Dios. Y si leemos, hermanos, el versículo 3, donde empezamos en 1 de Juan, versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Yo creo que la palabra del Señor nos habla claramente, hermano. Se purifica. Se purifica significa mantenerse moralmente rectos, libre de la corrupción de este mundo. De este mundo pecaminoso, hermanos. La palabra del Señor nos dice el Señor, sé santo porque yo soy santo. Le he preguntado yo preguntas a muchas personas, el purificarse, el ser santo, hermanos. Y muchas personas no saben el significado de ser santo.
apartarse de las cosas de este mundo, hermanos. Santificarse es apartarse de toda contaminación de este mundo, de toda cosa que no le agrada a Dios. Y eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Él caminó, pero Él nunca participó en las cosas de este mundo. Y así nos dice ser santo porque yo soy santo, purificarnos. Dios también nos purifica, hermanos. Pero hay acciones que debemos tomar para nosotros permanecer moralmente aptos. El Señor ya pagó el precio por nosotros. Y aquel que creyó en Él se considera hijo del Señor. Él nos adoptó para ser su hijo. Pero tenemos que apartarnos de las cosas de este mundo. Porque no podemos ser hijos del Señor y participar en las cosas del mundo. Veamos Santiago. Santiago 4, versículo 8, hermanos. Santiago, capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios, y Él acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Gloria a Dios, hermanos. Capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. El Señor ya pagó por nosotros, hermano. Él ya pagó por todo, hermano, por todos nuestros pecados. Pero también nosotros tenemos que santificarnos constantemente. La palabra del Señor dice, sin santidad y sin paz con todos, nadie verá al Señor. Tenemos que apartarnos para el Señor. Si hemos nacido de nuevo, tenemos que apartarnos de las cosas de este mundo. Algo que he aprendido, hermano, cuando tú eres salvo, es que la palabra es beautiful, la palabra es hermosa, hermano. La palabra, cuando tú eres salvo y eres renovado de nuevo, vas entendiendo más y más. Por eso dice la Escritura que no somos de los que retrocedemos para atrás, porque ya somos nuevos en Cristo. Él nos ha renovado nuestra mente, porque ya no pensamos como pensábamos antes. Por eso es que ya no retrocedemos como éramos antes, sino seguimos adelante en Cristo Jesús. Seguimos santificándonos para el Señor. Día al día, hermanos. Día al día. Segunda de Corintios 7:1, hermanos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos a la santidad en el temor a Dios. Hay una diferencia entre cometer un pecado, hermanos, y continuar pecando. Una gran diferencia. Incluso los creyentes más fieles a veces cometen pecado.
pero no aprecian el pecado en particular o eligen cometerlo. Un creyente que comete un pecado se arrepiente y confiesa y encuentra el perdón del Señor. En cuanto a nosotros, hermanos, que ya somos nacidos nuevos, ¿vamos a pecar constantemente? Sí. Pero el Espíritu de Dios trae esa convicción a nuestras vidas en el instante, hermanos. Al instante, y decimos, Señor, perdónanos. Le puse un ejemplo a mi niña. Miramos a Pedro y miramos a Judas. Pedro, cuando negó al Señor, se arrepintió al instante, se cayó de rodillas y pidió perdón. Pero Judas no. Y esa es la diferencia del Hijo del Señor. El Hijo de Dios. La hija de Dios. Cuando comete un pecado, Señor, perdóname, forgive me. Y ayúdame a cambiar esta área de mi vida. Quítame esto, Señor. Take this away from me. Porque nosotros tenemos que venir al Señor como hijos del Señor, decirle al Señor, Padre, quítame esta área de mi vida, que la batallo con ella diario, every day yo batallo con esta área. Quítamela, Señor. Constantemente tenemos que venir al Padre y decirle, como sus hijos. Y Él no lo quita, hermanos. Él no lo quita. Una persona que no conoce del Señor, hermanos, que sigue pecando, por el contrario, no se arrepiente, hermanos. Una persona que no conoce de Dios practica el pecado constantemente y nada lo hace sentir que está haciendo algo malo, porque no conoce al Señor. Así estas personas nunca confiesan y nunca reciben el perdón del Señor, como Judas no lo recibió. Esta persona está en enemistad con Dios. Esta persona no permite progresar hacia lo que Dios tiene para él o ella. Y quiero compartir 5 puntos, hermanos, que aún nosotros como creyentes practicamos y que son pecados. Aún nosotros como creyentes, hermanos, son 5 puntos que nosotros practicamos. 1, hablando en vano. Hablando en vano, hermanos, es pecado. Y acompáñenme a Proverbios 19, Proverbios 10, 19, hermanos. 10, 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras, hermanos, hay pecado, mas el que refrena su lengua es prudente. A veces decimos muchas cosas, hermanos, que no deberíamos de decir. Y es pecado. Y como creyente, yo creo que cada uno de nosotros lo practicamos constante. Y aquel que dice que no lo ha hecho es mentiroso, dice la Biblia. El segundo, el desprecio a los demás, hermanos. Y eso se mira mucho, el desprecio a los demás. O porque esta persona no me cae bien, o porque esta persona es muy arrogante,
porque esta persona, mejor me mantengo lejos de esta persona. Es un desprecio que estamos haciendo y es pecado. Proverbios 14:21 dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Es palabra del Señor, no es mía, hermanos, pero es algo que practicamos diariamente. El que desprecia a su prójimo. Tercera, los pensamientos malos. Proverbios 24:9. Proverbios 24:9 dice: el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Neciedad, ser necio, ¿verdad? Es pecado. Lo compartía el hermano Esteban la semana pasada aquí. Like, wow, it's beautiful. De verdad que esa palabra que el Señor le dio al hermano ayer, trajo convicción a mi vida, hermanos. Porque algo que yo he aprendido, hermanos, si la palabra del Señor no trae convicción a tu vida, hay que autoexaminarnos, hermanos. Porque la palabra del Señor tiene que traer convicción a nuestro caminar. Porque fallamos constantemente. Y otra cosa que es pecado, el dudar, incredulidad. Vamos a Romanos 14:23, hermanos. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que proviene de fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y créelo o no, hermano, pero me he topado con muchos hermanos en la iglesia, personas en la iglesia que aún dudan de su fe, que aún dudan de si son salvos o no. Aún dudan. El pastor compartía y la semana el hermano Esteban ha compartido. Muchas personas, si tú le preguntas, hermano, si tú mueres, ¿a dónde crees que vayas? ¿Tú crees que vas al cielo? Pues no sé, hermano, pero esa es mi esperanza. Hermano, tú ya estás dudando si vas a ir al cielo o no. Tú ya estás dudando. O solamente Dios sabe si yo voy al cielo, hermano, tú ya estás dudando. Y es pecado. Si no tienes fe, esa firmeza, que si tú mueres el día de hoy, te vas con el Señor, estás mal. Porque la fe es un don del Señor, dice igualmente. Otra cosa, hermanos, la número 5, el descuido de la oportunidad. ¿Vas a decir la oportunidad de qué? Vamos a leer Santiago 4:17, hermanos. Por eso la palabra del Señor es hermosa, hermanos, porque la palabra nos trae la respuesta a todas nuestras preguntas. Santiago 4:17 dice: y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La oportunidad ¿de qué? De hacer lo bueno, hermano. Y no lo hace, es pecado. Dice la palabra del Señor que Él nos ha creado para toda perfecta obra. Para hacer lo bueno delante de Él. ¿Y de dónde es delante de Él? En todo lugar, hermano. Porque Él está en todo lugar.
Y como hijos de Dios, hermanos, todo esto, hermano, nos tiene que motivar a ser igual que Él. La misión de Cristo. Dice el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, hermano. Misión de Cristo, debido a que Jesús vivió una vida perfecta y se sacrificó por nuestros pecados, podemos ser completamente perdonados. Él se sacrificó por nosotros. Y por ese sacrificio que Él hizo, somos completamente perdonados, hermanos. Ya no tenemos que pagar esa deuda, porque Él ya la pagó por nosotros. Pero sí tenemos que vivir como hijos de Dios, día al día. Dice Pablo que Él moría día al día. Estos son los deseos de esta carne. Vamos a leer otra vez Juan 3:16 al 17, hermanos. Mira esto, lo que dice aquí la palabra del Señor, porque muchas personas lo más les gusta leer Juan 3:16. Igual leer el 17, hermano, porque ya leímos el 16. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para que el mundo sea salvo por Él, hermanos. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, hermanos. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Cristo Jesús ya murió por nuestros pecados, hermanos. Él ya pagó todo. Y sin nosotros merecer nada. Vamos a Lucas, hermanos. Lucas 12, 49 al 53, dice la palabra del Señor. Fuego viene a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustió hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en su familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Esa es palabra fuerte, hermanos. Cristo vino a traer esa división, el que quiera seguir a Él y el que no quiera seguirlo a Él, hermanos. Estar dividido el Padre contra el Hijo y el Hijo contra el Padre. Y eso se mira en muchos lugares. El Hijo quiere seguir a Dios, el Padre no quiere. El Padre quiere seguir a Dios, el Hijo no quiere. Eso se mira en todos lugares, hermanos. Y la palabra del Señor nos lo dice bien claramente. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. El Señor Jesús vino a traer división, hermanos, a este mundo. El que quiera seguirlo a Él y el que no quiera seguirlo a Él, hermano.
Pero nosotros como hijos de Dios, seguimos a Cristo. Como hijos de Dios, seguimos purificándonos constantemente. ¿Y cómo nos purificamos, hermanos? El hermano Esteban lo compartió la semana pasada. Leyendo la palabra del Señor, escuchando la palabra del Señor, congregándonos en el cuerpo de Cristo, hermanos. Eso es un compromiso completo. Tú puedes decir, oh, yo leo la Biblia en mi casa y no te congregas. Si no te congregas, hermano, ¿cómo puedes ser parte del cuerpo de Cristo? O tú puedes venir a la iglesia, pero si no lees las escrituras, ¿de qué te sirve? O podemos leer las escrituras, pero si no las ponemos en práctica, ¿de qué sirve? Tenemos que leer, escuchar y congregarnos. ¿Para qué? Para vivir en armonía como hermanos. ¿Para qué? Para poder edificarnos y exhortarnos con amor como hermanos en el cuerpo de Cristo que somos. Yo escuché una enseñanza de Paul Washer hace tiempo, con un mensaje que él compartía. Si tú miras a tu hermano que le está pasando algo malo, o tú miras a tu hermano o a tu hermana que está haciendo algo malo, y tú no dices nada y no haces nada, en verdad tú no amas a tu hermano. Porque si tú amas a tu hermano o a tu hermana y lo miras haciendo algo, tú tienes que exhortarlo con amor. Con amor, hermano. Edificarla con amor. Igualmente compartía con un hermano en el valle esta semana. La palabra del Señor nos enseña los pasos. Cuando el hermano tuyo peca contra ti, ve a él y ora. Habla con él y ora, y si se ha reconciliado, gloria a Dios. Y si no, ve con 2 testigos. Hay un proceso, hermanos. Hasta que llegue el proceso, si él no hace caso, dice tratarlo como un impío. Pero ¿cómo tratas al impío? Para que venga a los pies de Cristo. Lo tratamos con amor, hermanos. Lo tratamos con amor para que conozca el amor de Cristo. Pero en las iglesias, en muchos lugares ya, tratar al impío es apartarte de él. No escuches de él. No escuches su negatividad de él. Pero en la palabra dice, trátalo como al impío. Con amor. Es palabra del Señor, hermanos. Y así como hijos de Dios, así tenemos que vivir nuestra vida constantemente. Pero en veces no queremos decir nada porque se ofende el hermano o la hermana. Depende cómo tú se lo digas, hermano. Con amor, no creo que se ofenda. La palabra del Señor es hermosa, hermanos. Seguimos, hermanos, leyendo las Escrituras. En el versículo 6, de donde empezamos, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermanos, tenemos que permanecer en el Señor. Juan 15, del 4 al 8. Juan 15, del 4 al 8 dice, hermanos, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. En esto se glorifica mi Padre,
en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Permanecer en el Señor, hermanos, es en sus escrituras, su evangelio, su palabra. Tener esa relación con Él constantemente. Oración, escritura, congregarte, edificarnos el uno al otro. Porque somos un cuerpo en Cristo, hermano. Somos un cuerpo en el Señor. La ignorancia no nos deja conocer al Señor. Lo compartí el hermano, ser necios. Jerusalén, la corrupción de Jerusalén y Judá, miramos en Jeremías, hermanos, 5:4. Vamos a leer ese rápido también, hermanos. La ignorancia, 5:4. Dice, pero yo dije ciertamente, estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. La ignorancia de ellos, hermano, no los dejaba permitir venir a los caminar, a ser obedientes al Señor. Y así, tristemente, hermanos, aquel que no quiere nada con el Señor, ignorantes. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Amarlos. Vivir como Cristo vivió aquí. Amarlos, enseñarles la palabra del Señor. Decía la Escritura, Jesús hizo lo que su Padre lo mandó a hacer. Y nosotros tenemos que hacer lo que Él nos manda a hacer, hermanos. Como hijos de Él, como el Hijo. Como Él fue el Hijo, fue obediente al Padre. Así nosotros como hijos tenemos que ser obedientes. Y el versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El pastor dio una clase en Gálatas 6, del 7 al 8, hermanos. Pero quiero leerles Efesios 5, de 6-21. Efesios 5. Versículos 6 al 21, rápidamente les leo. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos desobedientes, de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otros tiempos nosotros éramos de las tinieblas, hermanos, pero ahora somos hijos de la luz. Somos hijos de Cristo. Dice, andemos como Él es. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual has disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu. Cuando andamos siguiendo la voluntad del Espíritu de Dios, hermano, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, no necesitamos nada de esta contaminación del mundo, hermanos. Les está hablando alguien donde el Señor me sacó de unas tinieblas, hermanos.
de una vida pecaminosa, una vida desagradable delante del Señor. Hermanos, yo viví una vida en pandillas, en juvenil, en prisión. Familia hechicería, que practicaba la hechicería. El Señor me sacó de ese lugar pecaminoso, hermanos. Y gloria al Señor, hermanos, por eso. Y muchos dicen, es que yo no estoy listo, preparado para cambiar. Es que el Señor no te va a llamar cuando tú estés listo o estés preparado. Él te va a llamar cuando Él quiere. Amén. Y así como el padre manda a su hijo a hacer algo, el hijo tiene que ser obediente, así nosotros tenemos que ser obedientes cuando el Señor nos llama. No es cuando nosotros queramos. ¿Acaso nuestros hijos, cuando nosotros los mandamos a hacer algo, Él quiere ir a hacerlo? No, muchas de las veces no, pero lo hace por obediencia a nosotros. Así somos nosotros con Cristo Jesús. Así tenemos que ser con Él. Cuando Él manda, heme aquí, Señor, ve y hazlo. Eso es ser hijo de Dios. Obedecerle a Él. Y aquí dice, y muchas personas he escuchado igualmente, dice, cuando yo era eso, cuando yo, avergonzado debemos de hablar de esas cosas que éramos antes. Ni nos acordemos de esas cosas. En vez de lo usamos para dar testimonio de dónde el Señor nos ha sacado, hermanos. Pero si usted convive conmigo, comparte conmigo, un día el Señor nos dé el privilegio de estar en mi casa, hermanos. Nunca me escucharán decirles de lo que yo vivía, cómo yo era, sino mi deleite es compartir la palabra del Señor. Mi deleite es compartir la palabra del Señor. Mi esposa tiene amigas en su trabajo cuando le dicen, va hacia la casa de Pati, prepárate porque su esposo te va a hablar de Dios. Ese es mi deleite, hermanos. Para Él vivo yo. Este es mi gozo, hermanos. El Señor me dio el privilegio el día de hoy para compartir la palabra del Señor. Y le doy gloria al Señor. Dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. El Señor es bueno, hermanos. Y quiero apurarme, hermanos, porque el tiempo, ¿verdad? Dice, todos tenemos áreas donde, hermanos, batallamos. Todos tenemos áreas, hermanos. Pero traémonoslas al Señor. Hay que traérselas al Señor. Y Él nos las quitará esas áreas, hermanos. Todo aquel que es nacido de Dios, cuando el Espíritu Santo vive en nosotros y nos da la nueva vida en Jesús, de nacer nuevo, es más que un nuevo comienzo. Dios nos perdona y nos acepta totalmente. El Espíritu Santo nos da una nueva mente y corazones, hermanos. Vive en nosotros y comienza a ayudarnos a llegar a ser como Cristo. Nuestra perspectiva también cambia porque tenemos una mente que es renueva día a día por el Espíritu Santo, hermanos. Así que debemos comenzar a pensar y actuar de manera diferente como hijos de Dios, hermanos. El privilegio de ser hijos de Dios, hermanos. Ese es el privilegio. Es no lo más decir yo soy un hijo de Dios. El ser hijos de Dios, hermanos, tenemos que caminar como Cristo caminó. Tenemos que ser obedientes al Señor. Porque la Biblia lo dice claramente, hermanos, somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y aquel que es hijo del diablo sigue practicando el pecado. La Biblia lo dice, no yo, hermanos. Como hijos de Dios vamos a pecar, sí, pues tenemos a Abba Padre que nos escucha y nos perdona. Eso es ser el privilegio de ser hijos de Dios, que Él nos perdona. Y lo más quiero cerrar con este versículo, hermanos. Hay mucha escritura, hermanos, pero yo sé que el tiempo no nos alcanza.
pienso que le voy a decir al pastor que hagamos una vigilia. El Señor es bueno, hermanos. Quiero cerrar esto, hermanos, con 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios capítulo 5:17 dice la palabra del Señor, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, hermanos. Todo es hecho nuevo, hermanos. Y esta es la pregunta para nosotros. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién es nuestro Padre, hermano? ¿Es Cristo o el diablo? Y si Cristo es nuestro Padre, andemos como Cristo caminó. Practiquemos lo que Cristo caminó en este mundo. Fallaremos, sí, pero la palabra del Señor dice que tenemos a nuestro abogado, que Él nos escucha y Él nos perdona, hermanos. Hay mucha escritura, hermanos, y en todo eso me faltó. Pero yo sé que en veces el tiempo no alcanza, hermanos. Pero tenemos a un Padre que si nos arrepentemos y vinimos delante de Él, Él nos perdona. El Espíritu de Dios nos sella, nos renueva, nos transforma, nos santifica. Pero también nosotros como hijos de Él tenemos que permanecer en Él y hacer su voluntad de Él. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, yo le doy por este privilegio, Señor amado, que me ha dado, Señor, de compartir, Señor Padre. Gracias, Señor Padre, porque primeramente, Señor, usted me ha hablado a mi vida, Señor Padre. Yo le pido, Señor, que sea usted santificándome cada día, Padre Santo, y reconocer, Padre Santo, que ser hijo suyo es un privilegio, Señor Padre. Pero también tengo que andar, Señor, en la luz, Señor. Ser testimonio, Señor, de usted, Padre Santo. Que cuando aquel me mire, Señor, mire algo diferente, Señor, en mí, Señor. Y pueda, Señor, venir a su caminar, Señor, por medio de mi testimonio, Señor. Aquel que no lo conoce, Padre, que pueda yo compartir su palabra de usted, Señor, Padre. Y yo le doy gracias por cada hermano o hermana, Señor, que está en este lugar, Señor. Y que esa semilla pueda haber caído, Señor, en tierra fértil, Padre. Que podamos reconocer, Padre Santo, si estamos batallando en algo, Señor. Usted es bueno, Señor, y usted nos escucha y nos perdona, Padre. Y usted nos da el querer por el hacer, Padre Santo, su voluntad de usted, Padre. Gracias, Señor Padre, por su palabra, Señor, porque no es mía, Señor, sino usted me usa a mí, Señor, yo siendo un siervo inútil, Padre, pero a usted le ha placido, Señor, darme ese privilegio de compartir, Padre. Gracias, Señor, yo le doy por este momento y este privilegio, Señor. Lo alabamos y glorificamos, Señor, en el nombre de su Hijo Jesús, Padre.